Buenas tardes. A mí me tocó, mi nombre es Mayra Soruco, a mí me tocó exponer sobre el origen de la carrera de psicopedagogía. Ahora les voy a compartir pantalla sobre un PowerPoint. Ya. Bueno, para empezar, este, vamos a dar un breve pantallazo sobre lo que significa la palabra psicopedagogía. Psico significa alma o actividad mental. Y pedagogía significa técnicas de la enseñanza de la educación, especialmente de la educación infantil. Ahora, la palabra psicopedagogía, la palabra psicopedagogía, o bueno, la rama psicopedagogía, es una disciplina la cual se fusiona la psicología con la pedagogía para entender las técnicas de la enseñanza. O sea, se encarga del estudio de los seres humanos en situaciones del aprendizaje. Bueno, los precursores de la psicopedagogía, los precursores serían los pioneros, estamos hablando en la época contemporánea. Desde un punto de vista teórico, uno de los pioneros, uno de los primeros fue el señor pedagogo, fue el pedagogo eslovaco Jan Amos Komensky, que tenía un método, su método pedagógico tenía como base los procesos naturales de aprendizaje, que serían la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Él exigió que la educación primaria fuera obligatoria. Él decía que la educación tenía que ser para todos. Utilizaba textos e imágenes para el aprendizaje. También decía que el aprendizaje debería ser didáctico, o sea, sí, práctico. Y estudiar no por obligación, sino que por deseo. También criticaba el método memorístico, o sea, memorizarse las cosas, o sea, un libro, memorizarse todo, digamos, leerlo todo y explicarlo todo de forma memorística. Él eso criticaba, decía que tenía que, o sea, uno aprender y de lo que aprendió resumir, algo así. Bueno, pasamos a Jean-Jacques Rousseau. Él fue el primero en abordar la estrecha relación entre el psiquismo y la educación, o sea, sería entre el psiquismo y la pedagogía. Decía que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Esto significaba que era importante estimular desde el nacimiento al niño. O sea, significa que desde el nacimiento el niño va adquiriendo conocimiento y debería inculcarle la educación desde niño para que en grande no sea un esclavo. O sea, que para que tenga una profesión, o sea, eso quería decir. Ahora tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi. Él se dedicó por completo a la educación de los niños. Él reforzó la teoría anterior de Rousseau. Llegó a la conclusión que para el desarrollo del niño es importante, uno de los factores importantes era el juego, ya que mediante el juego el niño observaba, el niño exploraba y, o sea, aprendía de una mejor manera, aprendía de una manera significativa. Eso.
Después tenemos a Herbert John Friedrich. Consideraba que la educación moral y intelectual iban de la mano, que no podía enseñarse una sin la otra. O sea, fue uno de los primeros pensadores en ser consciente de la importancia de la psicología en la enseñanza, considerándola una ciencia fundamental para el aprendizaje y fomento del carácter infantil. Decía que las clases tenían que ser motivacionales. Por ejemplo, que un profesor para enseñar, el profesor no tenía que ser aburrido, tenía que tener las ganas de enseñar, era algo que atrapaba a los niños, era algo que le motivaba a los niños, porque un profesor aburrido no motivaba en nada a los niños y así no aprendían. Esas eran sus teorías esa era la teoría de Herbert. Helen Kay. Helen Kay fue una psicóloga, fue una psicóloga que defendió la necesidad de una reforma total en el sistema educativo. Fue una de las, bueno, de las primeras, o sea, ¿cómo puedo explicar? Que ella fue un factor importante para reformar el sistema educativo. Y después le siguió el psicólogo Hugo Münster, que igual abogó por la psicotécnica pedagógica. O sea, ya nos vamos adentrando más en la palabra psicopedagogía. El nacimiento del término. El nacimiento del término se da por primera vez en 1908 en un ensayo escrito por Percival en Londres, si no me equivoco, perdón, en París, se dio en París. Fue la primera vez que nació el término psicopedagogía. Ahora, en Argentina inicia en 1956. Bueno, les voy a dar una pequeña historia, una breve historia. Dice que a partir de la década de 50 en Buenos Aires, Argentina, se empezó a observar que había muchos niños con dificultades para aprender, con problemas del habla, problemas del aprendizaje. En las escuelas no aprendían bien. Y fue así que los psicólogos empezaron a ir a los colegios, o los pedagogos empezaron a ir a los hospitales. Estos hacían exámenes, pruebas, empezaron a investigar, a analizar qué pasaba con estos niños. Es así que llegaron a la conclusión de que la psicología y la pedagogía tenían que estar de la mano para resolver estos problemas del aprendizaje. Hay unos niños con problemas del aprendizaje. Y bueno, es así como se organiza esta carrera, donde se conforman las ciencias psicológicas y las ciencias pedagógicas. Y surge la carrera de psicopedagogía el 2 de mayo de 1956, dictándose por primera vez en el Instituto de Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Eso sería todo en cuanto al origen de la psicopedagogía. Acá tenemos, bueno, unos breves ejemplos, los primeros libros, que fue escrito por Castorina en 1989, por Levi en 1990. Y los primeros referentes de nuestra época, como ya les he explicado anteriormente, la época contemporánea, y estos de nuestra época, los primeros referentes fueron Marina Müller, Sara Paín, Alicia Fernández y Jorge Vizca. Bueno, eso sería todo en cuanto al origen de la carrera de psicopedagogía.